La palabra del Señor la vamos a encontrar allí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Allí está la palabra del Señor para nosotros en esta hora. Dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor y quisiera detenerme en la primera parte del verso 16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y Dios fue manifestado en carne. Acá Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo, y cuando uno estudia toda la primera carta de Timoteo, así como la segunda y la carta de Tito, llamadas también cartas pastorales, una de las preguntas principales que debe hacerse uno como estudiante de la Escritura es: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que el autor de la carta tiene en mente para escribirla? Es decir, ¿para qué la escribe? ¿Cuál es la razón? Y resulta que en algunas cartas cuesta encontrar el objetivo y en otras está muy claro. Y en el caso de esta carta está muy clara la razón de por qué Pablo le escribe a Timoteo, porque él mismo lo dice y nosotros ya lo hemos leído: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo le está escribiendo a alguien que está ejerciendo un servicio pastoral. Por decirlo de alguna manera, el pastor viejo, el apóstol, le está informando y lo está formando, y dice: esto te escribo, esto te digo, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Y claro, uno lee la carta y observa varias lecciones prácticas acerca de cómo debe conducirse. Pero aquí el apóstol da una definición de la iglesia y dice: porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea columna y sea baluarte? Bueno, columna porque sostiene la verdad y baluarte porque defiende la verdad. Son dos términos metafóricos. Uno proviene de la arquitectura y otro de la milicia, pero está diciendo: la iglesia está para sostener y para defender la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad que sostiene la iglesia? ¿Cuál es la verdad que debe defender la iglesia? Inmediatamente el apóstol le explica a Timoteo cuál es esa verdad. ¿Qué es lo que la iglesia sostiene? ¿Qué es lo que la iglesia defiende? Y lo hace transcribiendo la estrofa de lo que sería un himno primitivo, uno de los más antiguos de los poemas cristianos, y que lo tenemos como con sus versos bien señalados en nuestras Biblias, y comienza diciendo, no el himno, sino la explicación de Pablo: lo que sostiene la iglesia es indiscutiblemente grande misterio de piedad. Grande misterio de piedad. Es decir, que la iglesia, estimados hermanos y amigos, sostiene un misterio y predica un misterio. Y el misterio se sintetiza en esto: Dios fue manifestado en carne. Entonces Pablo está diciendo que la iglesia es columna porque sostiene, y es baluarte porque defiende un principio, que es el principio de que Dios eterno, espiritual, fue manifestado en carne.
Ahora es interesante que él use la palabra misterio. La usa también en la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 4, verso 1, cuando dice: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y fíjese, si unimos estas dos frases, tenemos que decir que la iglesia sostiene, defiende y administra los misterios de Dios. Cuando decimos sostiene, es porque lo cree. Cuando decimos defiende, es porque está siendo atacado ese misterio en alguna forma. Y cuando decimos que lo administra, es porque lo predica, lo enseña. Las tres cosas están sintetizadas en estas palabras, en que sostiene, defiende y administra los misterios de Dios. Ahora, habría que definir qué entendemos por un misterio. En el siglo XIX, y bien marcado en la historia, nace lo que nosotros conocemos hoy como las novelas de misterio. El primer escritor sobre novelas de misterio fue el escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Su primera novela se llamó El crimen de la calle Morgue. ¿Y por qué crea todo un género que después se va a desarrollar y se va a multiplicar? Porque narra de un crimen horrible donde una madre y su hija aparecen terriblemente asesinadas y nadie sabe quién cometió ese homicidio. Es un crimen alevoso, es un crimen muy violento, y entonces el detective Dupin, que queda a cargo del caso, él va reuniendo indicios hasta que llega a una conclusión, es decir, él descubre qué es lo que había pasado. Bueno, con este libro se desató toda una corriente de novelas de misterio, hasta colecciones se hicieron bajo este estilo. El misterio es lo que nosotros llamaríamos novelas de detectives que alguna vez vimos en la televisión igualmente, como Sherlock Holmes, qué sé yo. Bueno, pero volvamos a Pablo. ¿Qué era un misterio en esa época de Pablo? Misterio era una cosa aparentemente incomprensible, pero que si el hombre investigaba, podía llegar a la verdad, podía encontrar una explicación lógica. Por eso realmente tenemos esas novelas de misterio, pero al final no hay misterio, porque el misterio en verdad es ignorar, es la ignorancia de la gente. Pero cuando la gente empezaba a razonar, llegaba a una conclusión, y cuando llegan a una conclusión, entonces se dilucida el misterio, ya no existe como tal. Vamos a suponer que nosotros, que tenemos una mentalidad racionalista, vamos a una librería y le pedimos a la persona que atiende allí que nos venda una novela de misterio. Y entonces busca y nos vende una novela de misterio, leemos la novela, pero vemos y vemos todo el misterio que está allí, todo el enigma, pero cuando llegamos al final resulta que no tiene ninguna solución. ¿Y qué nos pasa? Nos frustramos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad racionalista cree que todos los misterios tienen que tener una explicación, que todo tiene que tener una solución. Entonces, cuando alguien plantea un misterio y lo desarrolla, y después al llegar al final nos lo devela, decimos, perdón, si queda en incógnita esa lectura, decimos, no, entonces era un misterio, no se dilucidó el misterio, este libro no me gusta, porque no sé cómo termina, no sé qué fue lo que pasó al final. Lo que me gusta es leer algo donde si bien hay un misterio, pero que ese misterio finalmente se revele y se descubra que en realidad no existía tal misterio, que hay una racionalidad detrás. Y esto es muy típico del hombre actual. La modernidad forjó esta clase de personas que creen que a través de la razón se pueden descubrir todos los misterios. Entonces se transforma en una generación de ver para creer, o de si no veo, no creo simplemente. Hemos llegado a la soberbia de la razón, que cree comprenderlo todo y alcanzarlo todo. Pero como Hamlet le dice a Horacio en la tragedia de Hamlet de Shakespeare, hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que piensa tu filosofía. Como diciéndole, la razón nos puede llevar hasta cierto punto nada más.
pero hay más cosas que las que puede alcanzar el hombre mediante su razón. Y aquí en este pasaje, Pablo habla del misterio de Cristo y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne. ¿A qué llama Dios misterio acá? A una verdad que no puede alcanzarse con la razón, sino que se recibe mediante la revelación de Dios. Dios revela sus misterios porque yo no los puedo alcanzar de otra manera. No los puedo dilucidar con mi razón. Yo puedo saberlo, yo puedo ver sus efectos, pero no puedo entenderlo. Y la encarnación de Cristo es algo que yo puedo saberlo, puedo ver sus efectos, pero no puedo entenderlo porque está más allá de la razón, más allá de mi nivel de comprensión. El misterio de los misterios es lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Es que el Dios espiritual se haya hecho carne. Por eso, cuando se conmemora Navidad, surge no como el cumpleaños del nacimiento de Jesús, sino como la celebración del misterio de la encarnación. Es decir, estamos frente a algo que no podemos concebir racionalmente, algo que va más allá de lo que pueden captar nuestros sentidos, porque hay cosas que podemos captar, hay cosas que podemos entender, pero hay cosas que no podemos captarla con la mente. Y eso constituye un desafío a la soberbia del hombre y es también un desafío a la fe. Si yo pudiera explicar este misterio racionalmente, todos tendríamos que creer. La fe sería como las tablas de multiplicar. Nadie la pondría en tela de juicio. Pero hay que defenderla justamente porque el misterio va más allá de la razón y hay cosas que van más allá de la razón y que se necesita fe para poder sostenerlas. Ahora podemos ver los efectos, claro que podemos verlos, pero los efectos de que Jesús nace en una provincia apartada del imperio, en un establo, y sin embargo parte la historia del mundo, y parte la historia del mundo simplemente como un ministerio, con un ministerio de 3 años y muriendo en una cruz a mano de los romanos. Pero se levanta un movimiento tremendo que en vez de ser vencido por la acción de los romanos, es potenciado por eso y se potencia porque algo le pasa a esta gente y hasta el tribunal del Sanedrín tenía que reconocer que ellos habían visto a Jesús resucitado y le reconocían, dice la Escritura, que habían estado con Jesús, que ellos también estaban ante un misterio. Y yo veo el efecto, el mundo cambia, la historia se parte y la esperanza nace para el hombre, y las vidas van cambiando, y los corazones cambian a través de esto. El mundo no fue lo mismo después de Jesucristo, aún para aquellos que no creían en el misterio. Tienen que terminar y decir y reconocer que no hubo más grande en la historia que Jesucristo. Que sería absurdo no reconocerlo, aunque no crean en la deidad de Cristo. Un escritor ateo decía: lo que hizo Jesús en el campo de la literatura no lo ha podido hacer nadie más. Ha grabado frases en la gente que persisten a través de 2000 años. Por ejemplo, el que esté libre de pecado, que arroje primero la piedra. O no echéis las piedras delante de los cerdos. Y empieza a mencionar una cantidad de frases para decir que Jesús, independientemente de la fe, era una persona excepcional. Es decir, estamos frente al gran misterio de la piedad. Y a todos los que somos racionalistas, y yo me incluyo, nos ha costado la fe. ¿Por qué? Porque queremos filtrar todas las cosas hasta que nos damos cuenta que la razón tiene un límite y que el conocimiento a través de los sentidos tiene un límite. Que los sentidos no pueden captar la realidad, captan hasta cierto punto nada más. Y que Dios es el único que avanza sobre esa realidad para mostrarnos que hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Y por eso aparece Jesucristo en la historia como el gran misterio de Dios. El misterio está más allá de la razón, más allá de nuestras limitaciones humanas. No puede entenderse, no puede racionalizarse. Es un asunto de fe.
Lo creo porque Dios lo dice. Y lo creo también porque veo el efecto en mi propia vida y la veo en la vida de mis semejantes. Lo veo en la historia, lo veo en la cultura. Hay que ser muy ignorante para no pensar que Jesucristo realmente ha cambiado la historia de la humanidad, ha marcado la cultura y ha marcado la vida de los hombres. Y entonces cuando este pasaje resulta inexplicable para la razón, es cuando debo entender que hay algo que hay que creer. Que Dios estaba en Cristo Jesús, reconciliando con Él al mundo. Y eso lo creo porque Dios lo hizo. Y esto no es sencillo para un racionalista, pero Dios es bueno y misericordioso para los que le creen sin necesidad de ver. Mi madre fue una mujer de fe. Junto a mis hermanos fuimos llevados a la iglesia desde pequeños, pero no crean que se me hizo tan fácil creer por la tiranía del racionalismo, pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Lucho con muchas cosas aún el día de hoy. No soy de los que compran profecías o milagros tan fácilmente, pero sí creo en Dios y creo en su palabra con todo mi corazón. Soy un creyente de la dirección y el llamado sobrenatural de Dios. De lo contrario, estoy objetivamente seguro de que no estaría aquí en esta hora como pastor predicando la palabra del Señor. He creído y creo fehacientemente en el gran milagro de Dios. Y este gran milagro de Dios es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero esto de meter el razonamiento en contra de la encarnación no es un asunto nuevo. Y la primera persona racionalista que cuestionó la encarnación, ¿quién creen ustedes que fue? Fue la misma Virgen María. Cuando llegó el ángel y le dijo cuál iba a ser la misión que ella tenía, lo primero que hace es cuestionar y decir, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si usted reflexiona sobre esta frase, es una frase racionalista. Racionalmente, esto no puede ser. Es decir, ella está razonando, está poniendo la primera objeción y entonces el ángel tiene que explicarle que el Espíritu Santo vendrá y te hará sombra y allí tiene que entrar la fe. Quiere decir que desde el principio se cuestionó el misterio de la encarnación. Y otro tanto pasa con José, que viendo el embarazo de María se quiere ir porque dentro de su racionalismo está pensando que esto ha venido por medios naturales y no sobrenaturales y tiene Dios que intervenir para despertar en él la fe. Lo que implica que todo aquel que le ha costado llegar a la fe tiene que pensar que no solo le pasa a él, sino a todo aquel en quien la fe se va a arraigar profundamente, porque va a llegar a Cristo después de una lucha interior profunda con la razón. Y lo que desata a María es justamente esa lucha interna con la razón. Yo esto no lo entiendo. ¿Cómo puede ser esto? Esto no es racional, no me resulta lógico. Y Dios tiene que decirle sí, no es racional, porque Dios trabaja no contra la razón, sino más allá de la razón. Él se puede permitir cosas que van más allá de la razón. Y por eso el racionalismo de María y el racionalismo de José, Dios le da contestaciones de fe. Y ellos pudieron ver el efecto y aceptarlo por la fe, pero no pudieron entenderlo. Ellos se doblegaron al milagro, aceptaron aunque no entendieron. ¿Por qué? Porque no se puede entender. Y entonces, ¿qué hacemos frente al misterio? Porque estamos frente al misterio de la Navidad. No podemos decir, como dijo alguien, ¿cómo no lo entendemos? Entonces le metemos un poco más de azúcar, nos empachamos en esta fiesta, porque resulta que no la entendemos. No, no podemos ir por ese camino. Debemos decir, estoy mirando el gran misterio de la fe. Estoy mirando el gran misterio de que Dios se hizo hombre. Porque Pablo dice, el gran misterio de la piedad es Dios manifestado en carne. Y este es el centro, es la columna, lo que sostiene la iglesia, el baluarte, lo que defiende la iglesia y lo que administra la iglesia. El misterio de la presencia de Dios entre nosotros, la presencia de Dios en la historia del hombre.
Hay gente a la que no le cuesta entrar en el misterio porque no han desarrollado su racionalismo, y en el principio pasa así. Había unos pastores allí en Belén que reciben la visita celestial, que le dicen: vengan a Belén porque ha nacido el Salvador y está en un pesebre envuelto en pañales. Y ellos saben acerca del Mesías que había de venir. Tenían toda la mística que le habían puesto los líderes religiosos de que el Mesías iba a ser el gran líder libertador político y social. Y los ángeles le dicen: ya nació el Mesías, pero lo van a tener que encontrar en un pesebre envuelto en pañales. Y acá hay una contradicción tremenda con todo lo que se enseñaba sobre el Mesías y lo que está diciendo el ángel. Pero los pastores dijeron: no lo pensemos más, vayamos y veamos, experimentemos, lleguemos y veamos, y que la fe impacte nuestra vida. Y llegaron a aquel lugar. Pasemos a Belén y veamos lo que ha sucedido, cómo el Señor se ha manifestado. Es un corazón que está abierto totalmente al misterio. Y fueron a mirar, no fueron a investigar. Ellos fueron a maravillarse de lo que Dios había hecho. Y el resultado final es que volvieron alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Es decir, el misterio los había alcanzado. Los primeros cristianos, que eran mucho menos racionalistas que nosotros, porque lógicamente la sociedad no había pasado por el siglo XVI y XVII, que fueron los siglos del racionalismo. Los cristianos antiguos leían los primeros capítulos del Evangelio de Lucas y ¿sabe cómo le pusieron? Le pusieron como título: los misterios gozosos. Los misterios gozosos. Todo el nacimiento de Jesús está rodeado de manifestaciones de gozo. Y el misterio gozoso, el misterio de Jesús. Y ellos se abrían a estos misterios gozosos para vivirlos, para disfrutarlos, porque ellos entendían que el gozo era el signo de que Dios había puesto de que Dios había puesto su presencia sobre este gran misterio. Hermanos, estimados oyentes, hay un misterio. La iglesia sostiene un misterio. Es la columna, el baluarte y la administradora del misterio de Dios. Y este misterio está en la primera frase de este himno que transcribe Pablo. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Yo leo el Antiguo Testamento y veo que la ordenanza de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, porque nada es comparable a Dios. Porque marca a Dios que es espíritu. Y el espíritu no tiene forma. El espíritu no tiene cuerpo. El Dios eterno se manifestó en toda su grandeza en el Antiguo Testamento. Salomón dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Esta es la grandeza que él veía en Dios. Y en un momento dado, Dios entra en la historia y se hace hombre. Y uno choca con toda esa grandeza del Dios excelso del Antiguo Testamento hasta que empieza la vida de Jesucristo. Y como muy bien relata el evangelista Juan, Jesús va haciendo señales. Él no habla de milagros, él habla de señales. Y esas señales de Jesús, esas que nosotros llamamos los milagros de Jesús, eran las marcas que le iban mostrando a sus seguidores que allí estaba Dios presente. Y los milagros de Jesús van a ser progresivos, van a ser cada vez mayores, hasta que llega a la culminación de los dos milagros increíbles para la gente de su época. Levantar a Lázaro 4 días después de haber estado muerto, cuando la gente decía: hiede ya. Y tomar a un ciego de nacimiento y darle vista por primera vez. Él no tenía que recobrar nada. Él había nacido ciego. Estos son los milagros ya del final, de la manifestación última de que Dios está entre nosotros. Y hoy Dios sigue haciendo el milagro en el interior de nuestra vida. Dios sigue haciendo el milagro en el corazón de los hombres. Dios puede cambiar nuestro corazón y nuestra vida porque hace un milagro permanente. Y cuando nos acercamos a Él, Dios obra en nuestro corazón y obra en nuestra mente y obra en nosotros y vivimos el milagro del nuevo nacimiento en Cristo. El milagro del nuevo nacimiento
Es el milagro más activo y más maravilloso que podamos comprobar en este tiempo. Que alguien pueda acercarse a Jesús con todas sus cargas y con todos sus pecados, con toda su culpa, con todos sus traumas, con toda su angustia, y pueda encontrar en Cristo una nueva vida y pueda encontrar en Cristo el descanso para su alma. Y esa es la prueba de que Dios está cerca, de que Dios sigue estando con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el gran misterio. No trato de interpretarlo ni de racionalizarlo. Lo creo. Y lo creo porque va más allá de la razón, y lo creemos porque renunciamos a la soberbia del racionalismo. Para decir, la razón es muy importante. La razón nos ha permitido la ciencia, el desarrollo de la ciencia. La razón nos ha permitido llegar como civilización hasta donde estamos, pero no lo es todo. Siempre nos falta algo. Y ese algo que nos falta lo tomamos únicamente cuando damos un salto de fe, cuando nos acercamos a Jesucristo. Y a Jesucristo uno se acerca por el camino de la fe, de creer en Él. ¿Y qué es lo que creo? Creo en esto, que es el gran misterio de la piedad. Esa es la base de la fe. Y dice que Dios fue manifestado en carne, y esto vamos a celebrar. Esto es lo que se tiene que celebrar en Navidad. No vamos a celebrar al viejo pascuero, ni al pan de Pascua, ni el asado de cordero. Tenemos que celebrar esto, que Dios fue manifestado en carne. El gran misterio de la piedad tiene que tomar sentido y tiene que tomar centralidad en medio de nosotros. El misterio gozoso, el misterio que trae alegría al corazón de los hombres. Por lo tanto, que este tiempo, si usted está pensando en celebrar por ahí, que realmente pueda celebrar el misterio gozoso, en la alegría y en la paz de la familia, del hogar, en la tranquilidad de la adoración a Dios, que la vida realmente, que podamos vivir la vida de fe realmente como un misterio gozoso, como decían los primeros creyentes. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es Dios encarnado.